Muy buenas tardes. En el día de hoy vamos a demostrar un circuito simulado en Proteus, el cual nos va a enseñar la intensidad con la que se prende y se apaga un LED por medio de un controlador PWM. Para inicializar miramos los componentes que encontramos en el circuito. Tenemos una señal de entrada seno, tenemos resistencias, tenemos condensadores, tenemos un LED que va a ser la indicación, tenemos un potenciómetro, tenemos un integrado 555, el cual analizaremos su estructura interna más adelante. Tenemos un osciloscopio con el cual haremos el seguimiento de la señal tanto de entrada como de salida. Y tenemos un amplificador TL084. Bueno, entonces como se venía diciendo, aquí para la entrada de señal del circuito tenemos una señal seno con una frecuencia de 10 Hz, la cual va a pasar por este condensador de 0.47 microfaradios. A eso tenemos conectados y va a salir a la parte negativa del amplificador TL084. Pues, anterior a eso tenemos dos resistencias conectadas en paralelo de 4.7K y una de estas conectada en serie con otra de 4.7 que van a estar conectadas a la pata positiva del TL084. De la pata negativa a la pata de salida tenemos un potenciómetro, un K, el cual va a ser el controlador del PWM, y todo esto lo denominamos como un filtro de paso de banda. Su salida va a estar conectada a un condensador de 0.47 para eliminar lo que de pronto puede ser ruido o cualquier daño en la señal. Luego este va a pasar por un transistor BC548, luego va a ir a la entrada del circuito 555 y anterior a eso va a tener conectada una resistencia de 1K. Entonces, para esto vamos a mirar cómo se va a conectar un poco el circuito integrado 555. Tenemos entonces la estructura interna del N555, un integrado, que en este caso lo estaremos utilizando como un amplificador. Tenemos la pata 1, la tierra, se va a conectar a todo el circuito. Tenemos tres patas que nos van a indicar el control de disparo, que es la pata número 2, 6 y 7. Tenemos la pata número 3, que va a ser la salida para la indicación del LED. Tenemos la pata número 4, que es el reset del integrado. Tenemos la pata número 8, que es por donde va a entrar el voltaje CC, siempre va a ser positivo. Y en este caso tenemos la pata número 5, que es el control de voltaje, que analizaremos más adelante. Bueno, en este caso vamos a dar principio a empezar nuestra simulación. Aquí podemos ver, como estamos simulando en el osciloscopio, esta señal que vemos acá es la señal seno de entrada, y en la parte de la línea amarilla vamos a hacer la señal de salida. Entonces, como venía diciendo, esta señal de la parte de arriba de la línea amarilla es el PWM, o que es el que nos permite controlar el ancho de pulso. Para esto va a estar controlado por el potenciómetro, como ya habíamos dicho, que nos va a regular el paso de la corriente. Entre eso nos va a variar el ancho de pulso y asimismo la intensidad con que enciende el LED. Entonces vamos a mostrar primero cómo el potenciómetro, al operarlo, nos va a variar el ancho de pulso y va a entrar. Ya posterior a eso les mostraremos después la intensidad de encendido del LED. Entonces aquí tenemos como si aumentamos el valor del potenciómetro nos va a permitir un paso de el filtro y de la señal. En este caso vamos a tener una señal de paso alto y va a ser cuadrada. Entonces así mismo vamos a mirar cómo el LED va a encender y apagar. Para eso la intensidad, entre más aumentemos el potenciómetro o el PWM, vamos a mirar que el ancho de pulso es más grande. Se puede observar aquí, el ancho de pulso es mucho más grande y la intensidad del LED va a ser mucho más rápida. Pero si le aumentamos totalmente todo, entonces pues obviamente siempre va a variar el ancho de pulso. Esa es la parte principal de lo que va a hacer el PWM. Y podemos observar el LED. En este caso vamos a pasar a
ir más adelante de cómo van a ser las conexiones de lo que vamos a obtener con el osciloscopio. Para esto vamos a dar unos pequeños tips como lo va a hacer el AGW y las terminales de conexión. Recordemos que las terminales de conexión es el punto donde nuestro componente eléctrico llega a un fin y nos proporciona una conexión a unos circuitos externos o a una misma red. Bueno, en este caso vamos a tener lo que es el AGW, que es una referencia americana para el calibre de alambres. Cuanto más alto sea el número, más delgado es el alambre. Una característica bien importante que encontramos es que entre más grueso sea nuestro alambre, menos susceptible va a ser a la interferencia, porque tiene menos resistencia interna y nos va a soportar mayores corrientes o en distancias más grandes. Entonces aquí podemos observar los calibres de cada alambre, ya sea 12, 10, 8, 6, 2, y como se puede ver, pues entre más pequeño el número, más grueso va a ser. Ese es el objetivo principal de este video, y pues queríamos dar un poco de explicación de lo que es el manejo del potenciómetro y cómo mirar en una señal el manejo del PWM. Muchas gracias.